Pelaca y corrida, bien planchado tal mandil y los nardos sofitaos en el cadril. Hoy, estos niños pillaronme aquí haciendo les cosuques de la casa. Estaba yo aquí, no lo sentí llegar. Del capitulín de güey voy a enseñaros los míos trucos anticrisis. Truquinos da forru para llegar a fin de mes. Si quieres que te quiera, dame chinos, ole morena, dame chinos. Uy, las marcas no saldrán, ¿no? Uy, y que no se pueden sacar. Vengo de hacer la compra, una comprina anticrisis muy prestosa. Voy a explicaros lo más importante que tenéis que saber para forrar. Diferenciar qué marques se merquen blanques y qué marques no se merquen blanques. Los yogures, eso tiene que ser marca blanca. Aquí tenéis estos yogurinos de Auchan que me presten a mí mucho. También en general valen cualquiera que sea del 0%, que tengan semillas, que tengan cirueles pases, que tengan cosas que favorezcan el tránsito digestivo. Lo que son yogures, en resumidas cuentas, para cagar. Uy, merqué una. Uy, bueno, estoy ahí mucho yushu, estoy ahí activia. De vez en cuando hay que darse un capricho. La mi amiga Leticia presten los de Alteza. Una cosa en la que no se puede aforrar ye l'anís. Tiene que ser de la asturiana, porque yo como el fairi, que con menos fae más. Merques el anís de la rioxana, de la murciana, tienes que gastar el triple. Y además el anís es una cosa muy importante. Yo faigo bizcochinos, frisuelos, rosquilles, natilles, la pingaratina. Uy, parece que está un poco vacío, y que bueno, entróme en la sede de camino a casa. Una cosa en la que sí hay que mercar marca blanca son los bizcochinos del desayuno. Y hay que mercar marca blanca porque lo importante en estos bizcochinos no es la calidad, es la cantidad. Son la base de la mi pirámide alimenticia. Estos bizcochinos son tan importantes que yo os dediqué un poemín muy sentido. Bizcochín secañosu, yes ásperu, yes sosu. Los míos nietos tienen teascu. Utan les oreo entruguen. Neños del siglo XXI, nun sabéis almorzar ninguno. Bizcochín secañosu, nun llená por sí solo. Secañosu, maderizu, pero tíreslo al tazón y absuerve el cafetín como una sanisuela de bollería industrial. Bizcochín insustancial, y es café, y es colacao, o leche, o miel, y es universal. ¡Ay, que me levanto! ¡Ay! Otro uso para anís, y que hace falta pato. Uy, cuánto charro que me mato. Y estos mocinos no me paren, pásaseme el programa y casi no di truquinos. Vamos a seguir. Otra cosa donde no se puede aforrar ye el flanín. Tiene que ser flanín del neño. Uy, este neño debe ser viejo ya, no tendrá ni dientes. Pero tiene que ser el flanín para que te rico de verdad. El royal comeslo y no paez artesano. El royal y el que gusta también a la mi amiga Leticia, lógicamente, pero no queda bien. Este además, faslo ahí con huevos de pita, oye, para aparentar y lléveslo a las amigas y piensen que lo hiciste tú en el momento. Y otra cosa que me presta mucho ye el refresco de cola de la marca más perronera que atopéis en el mercado. Está allí la Alteza, pero también está la Bertacola, que es muy prestosa, llámase como una prima mía. Y bueno, lo prestoso de los coles estes de marca blanca y que ya tengo el cálculo fecho. Al cabo de los 5 años, aforres 500 euros. Y 500 euros son 1000 colunes de la Bonoloto. Y es muy difícil que no lo recuperes. Yo además tengo un método científico para echar la lotería. Uy, qué prestosos estos carambelinos. Yo soy más del carambelín danís, de todavía, pero este carambelín es muy prestoso para los niños. Y es muy prestoso sobre todo porque no os gusten y déjenlos en casa. Tú quedes de espléndida, pero yo cómelos tú. Uy, y que mira,
Sabores que ellos presten mucho a los niños. Ciruela. Y esto, uy, manzana, uy, manzana extranjera, no te quiero la mía vera. Estoy acordándome de los meus poemes. Uy, limón, el sabor del limón nunca t'ha logrado. Y siempre es del que más meten. Oh, 3. Otro mate de limón, voy a devolverlos. Si quieres que te quiera, dame chochinos, ole morena, dame chochinos. Hoy ya tenía yo ganas de hacer la cabecera del mío programming así, en un plugez.